Salve discípuli. En este vídeo vamos a ver la primera de las formas no personales del verbo, es decir, el infinitivo, aunque en este caso nos vamos a centrar en el de presente y de perfecto de la voz activa. No debéis preocuparos, es bastante similar a nuestro infinitivo castellano. Lo que pasa es que si tenemos oxidados los conocimientos de lengua, a lo mejor nos cuesta un poquito, pero lo solucionaremos. Venga, pongámonos a la tarea. Lo primero que tenemos que ver son las características del infinitivo. Debemos recordar que se le llama sustantivo verbal. ¿A qué nos referimos con esto? A que como sustantivo cumple las mismas funciones en la oración principal que un sustantivo, es decir, sujeto o complemento directo principalmente. Y que como verbo tiene tiempo, quiere decir que puede estar en presente, en perfecto, ¿vale? O en futuro, voz, activa o pasiva, y puede llevar los mismos complementos que un verbo. Es decir, que puede tener su propio sujeto, su propio complemento directo, indirecto, circunstancial, etc. Venga, veámoslo con un ejemplo y ya verás cómo nos queda claro. Es un ejemplo en castellano, pero me imagino que os será mucho más sencillo. Luego lo veremos en latín. Si nos fijamos aquí, el verbo principal es recordó, ¿vale? Y guardar el dinero en la cartera es la oración subordinada de infinitivo, ¿vale? Se le llama oración subordinada sustantiva porque cumple la misma función que un sustantivo. Es decir, que toda la oración puede ser sustituida por un sustantivo, en este caso, esto. ¿Vale? Y entonces, recordamos que cumple función de complemento directo, es decir, lo recordó. ¿Qué recordó? Esto. Guardar el dinero en la cartera. Vale, eso es con respecto a que es un sustantivo. Ahora, es un verbo, por lo tanto, podemos ver que es el núcleo de su propia oración y tiene un complemento directo, el dinero, y un complemento circunstancial del lugar, en la cartera, ¿vale? El lugar donde guardo el dinero. Tenemos que entender que estos sintagmas no se refieren a recordar, se refieren a guardar, ¿vale? Y a su vez todo ello cumple la función de complemento directo de esta oración. Si tenéis alguna duda, os recomiendo que repaséis las oraciones subordinadas sustantivas. De todas maneras, en castellano el análisis quedaría así, ¿vale? Es un poco más complejo que el que vemos nosotros normalmente en latín, pero eso es lo que nos tiene que quedar claro, ¿vale? Pasemos a lo siguiente. La otra característica es que expresan un tiempo relativo con el verbo principal, es decir, el de presente, simultaneidad, el de perfecto, anterioridad, y el de futuro, posterioridad. Os pongo un ejemplo. Si yo digo recordó ir, ¿vale? Este ir refleja más o menos simultaneidad con esto, ¿no? Que tenía que ir en ese momento. Sin embargo, recordó haber ido, que es el de perfecto, significa que recordó que había ido antes, ¿vale? Anterioridad. Nosotros no tenemos infinitivo de futuro. Por lo tanto, tendríamos que utilizar una perífrasis. Estos infinitivos los veremos en otra ocasión. Por lo tanto, lo dejaremos aquí. Lo importante es recordar eso, que uno expresa simultaneidad y el otro anterioridad. Ahora vamos a centrarnos en la formación del infinitivo, en este caso del de presente de voz activa. Ya tendría que resultarnos algo familiar, ¿no? Está en el enunciado del verbo, es la segunda forma, y sabemos que se realiza con la raíz de presente más esta desinencia re. ¿Vale? Aquí os he dejado las raíces de presente, pero tenemos que recordar una cosa, que la tercera conjugación, ¿vale? Como termina en consonante, necesita una vocal de apoyo, que por influencia de la segunda, de esta E de la segunda, es una E, y que la mixta, que tiene esta I breve, ha abierto en E, ¿vale? Por lo tanto, nos encontraremos ante esto. Amare, avere, dicere, capere y audire. Recordad que está en el enunciado, pero aún así no nos tiene que sorprender. Son nuestros infinitivos.
Si le quitamos la E, los terminados en AR, los terminados en ER, ¿vale? Y los terminados en IR. Y ahora veamos el de perfecto. Simplemente la raíz de perfecto más sise. Ya sabemos cómo se consigue la raíz de perfecto, ¿vale? De la tercera forma o cuarta si tenemos 5 y simplemente las tengo aquí. No hay ninguna excepción ni ninguna cosa rara en ninguna conjugación. Por lo tanto, amauise, auise, dixise, quepise y audise, ¿vale? Ahora, ¿cómo debemos traducirlo? Hay dos opciones. En castellano pasaría más o menos igual. Lo que pasa es que vamos a verla. La primera la sencilla y luego la más complicada, pero que no tiene que sorprendernos. El de presente, pues como un infinitivo simple. Es decir, amar o vivir, ¿vale? Por poner los dos ejemplos. Y el de perfecto, recordamos que nosotros lo hacemos con el auxiliar del verbo haber. Entonces, el infinitivo compuesto. Haber amado o haber vivido. Estos son los sencillos. Vamos a ver ahora la segunda parte, que sería como una oración subordinada sustantiva. Recordamos que el infinitivo es un sustantivo verbal. Entonces, también se pueden hacer oraciones subordinadas sustantivas. ¿Cómo se hacen estas? Pues tenemos el verbo principal, un qué, ¿vale? Que es el nexo de la oración subordinada sustantiva, y luego el verbo en infinitivo conjugado, ¿vale? Ya no lo podemos mantener en infinitivo, sino que tenemos que ponerle una persona y un número. Veamos un ejemplo. Si yo tengo ordenó cabalgar toda la noche, exactamente es la misma frase que ordenó que cabalgasen toda la noche. Simplemente que la segunda necesito saber quién es el sujeto del infinitivo o intuirlo. Ahora me quiero centrar en la concordancia. ¿A qué me refiero con esto? A que el verbo principal y el verbo subordinado deben ir concordados para que reflejen, en el caso del de presente, simultaneidad, como ya habíamos visto, o el de perfecto, anterioridad. Si tenemos una oración, por ejemplo, manda a construir el puente. Nosotros queremos hacer una oración subordinada al sustantivo. Y entonces lo que hacemos es que este verbo refleje simultaneidad. No nos debería costar mucho, ¿vale? Si hemos traducido bien el verbo principal. Y lo mismo pasa con el de perfecto. Recordaba haber visto a este hombre. Recordaba que había visto a este hombre. Simplemente que tenga sentido con cómo hablaríamos nosotros normalmente. Ya veréis que esto no os debe causar ningún problema. Es simplemente que nos suene raro. Pero tenemos que traducir bien el verbo principal, si no ahí es cuando cometemos errores. Por último, terminar con este dato que es bastante importante. Habíamos dicho que puede tener complementos, en este caso el sujeto, y tiene una característica principal y primordial, que es que el sujeto del infinitivo siempre está en el caso acusativo, no en nominativo como estamos acostumbrados. Debemos recordar que el infinitivo ya cumple función de complemento directo del verbo principal. Por lo tanto, si vemos una palabra en acusativo sin preposición, tenemos que intentar ver a ver si podría ser el sujeto o el complemento directo del infinitivo. ¿Vale? Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Vamos a ver un ejemplo. Ya tenemos esta oración que está totalmente analizada. Si nos fijamos, el verbo principal es use it, ¿vale? Que está en pretérito perfecto, y su sujeto en nominativo, como siempre, que es César. Ahora bien, esto está en acusativo de la tercera declinación y esto está en acusativo singular, ¿vale? De la segunda. El infinitivo lo tenemos aquí y entonces, normalmente, cuando tenemos dos acusativos, el primero suele ser el sujeto y el segundo el complemento directo. O también, en caso de que tengamos dudas, las personas frente a las cosas, ¿vale? Que suelen cumplir la función del verbo. Simplemente es eso, que estos dos de aquí no cumplen función con respecto al verbo principal, sino con el infinitivo,
¿vale? Ya el infinitivo es la oración subordinada sustantiva, que cumple función de complemento directo. Si quisiésemos traducir esta frase, sería: César mandó que los soldados atravesasen el río. Ya hemos acabado con la teoría, pero me gustaría que viésemos un par de ejemplos para que quedase todo más asentado. Como siempre os he dejado las declinaciones abajo, pero en este caso no me ha cabido el vocabulario, por lo tanto debéis fiaros de lo que os diga. Vale, como siempre tenemos que buscar los verbos en forma personal. En este caso tenemos que encontrar uno a simple vista, que es iubet. Tercera persona del presente, de indicativo de la voz activa. ¿Podéis encontrarme algún otro verbo aunque no esté en forma personal? No debería costaros mucho. Traduquere, ¿no? Que es el infinitivo de presente de la voz activa, ¿vale? Y que ya nos va a dar un poco de pista de que podemos estar ante una oración subordinada, sustantiva, de infinitivo, con función de, normalmente, complemento directo. Entonces, una vez hemos hecho esto, lo que tenemos que hacer es buscar antes del sujeto. Yo siempre os digo que os quitéis las formas invariables, en este caso preposiciones, adverbios o conjunciones. Y en este caso tenemos aquí una preposición de acusativo y un nexo. Vale, esta preposición de acusativo quiere decir que el sustantivo que está a su lado, que es este de aquí, está en ese caso. Por lo tanto, ¿vale? Acusativo singular. ¿Qué función cumple un acusativo con preposición? Circunstancial. Por favor, nunca complemento directo. Vale, y este nexo que hemos visto aquí, ¿qué está indicando? Pues que aquí es como si hubiese un et y está uniendo dos cosas iguales, que son esta palabra, que es un sustantivo, y esta palabra, que es un sustantivo, ambas en el mismo caso. ¿Vale? Podrían estar en diferente número, pero están en el mismo caso y cumplen la misma función. Y este adjetivo, ¿vale? Va a ir con cohortes. Ahora veremos por qué, pero no puede ir con marcum. Entonces, esto y esto va unido. ¿En qué caso están estas palabras? Si nos fijamos, esta es de la tercera declinación y podría estar en estos tres casos. Esta de aquí es de la segunda y podría estar en estos tres casos porque es neutra. ¿Vale? Coinciden. Pero el adjetivo, que es este de aquí, va por la primera y solo puede ser acusativo. Por lo tanto, todo es acusativo plural. ¿Vale? Tienen que estar en el mismo caso y van a cumplir la misma función. Una vez tenemos eso, ya nos hemos quitado más o menos todo. Deberíamos ir a por el sujeto de la oración principal. Lo tenemos bastante fácil, es Caesar, ¿no? Un sustantivo de la tercera declinación. Y por último, marcum, que es de la segunda, un masculino y solo puede ser, ¿vale? Acusativo. ¿Vale? Entonces ya lo tenemos todo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver ahora? Pues qué función cumplen estos dos acusativos y la oración de infinitivo. Venga, ya tenemos la oración de infinitivo, que es que todo va a cumplir función de complemento directo del verbo principal. Y ahora, el primer acusativo es el sujeto y el segundo es el complemento directo. De todas maneras, lo que decíamos antes, esto es una persona y aunque esto pueden ser personas, esto no hace referencia a objetos y personas. Entonces, ya lo tendríamos puesto. Os lo he puesto así por niveles, como se hace en lengua castellana, para que veáis una cosa. Solo hay un sujeto en cada nivel y solo hay un complemento directo en cada nivel. Entonces, aquí solo hay un sujeto y un complemento directo y aquí solo hay un sujeto y un complemento directo. ¿A qué me refiero con eso? Pues a que, a ver, cada verbo puede tener un sujeto y un complemento directo. Puede, ¿eh? No tiene por qué tenerlo. Pero no podemos tener dos complementos directos diferentes, que no estén unidos por un nexo. Vale, una vez tenemos esto, solo nos queda la traducción.
como siempre debemos traducir sujeto, en este caso César. Y ahora el verbo mandar, que está en presente, manda, y vamos a utilizar el nexo que... Y ahora volvemos como si empezásemos una oración nueva. Sujeto de la subordinada. Marco. Ahora el verbo lleve las demás cohortes y bagajes del ejército. Estamos traduciendo todo esto, ¿vale? Hasta él. Aquí. ¿Vale? Entonces es siempre lo mismo. Sujeto, verbo y complemento directo. Y al empezar a traducir una oración subordinada, es como si empezásemos una oración nueva y tenemos que traducirla entera. Cuando la hayamos traducido entera, si todavía quedase algo de la oración principal, lo traduciríamos. ¿Vale? Si luego vemos que algo podemos cambiarlo para que quede más bonito, pues lo cambiamos. Por ejemplo, en el caso de esta parte, lo normal es que estuviese al lado del verbo, que estuviese aquí, ¿vale? Pero no tendremos ningún problema por dejarlo ahí, aunque queda un poquito más forzada la traducción. Pero quedaría así: César manda que Marco lleve las demás cohortes y bagajes del ejército hasta él, pero también podríamos hacerlo en infinitivo. César manda a Marco llevar las demás cohortes y bagajes del ejército hasta él. No os quiero quitar más tiempo, pero me gustaría que vieseis un segundo ejemplo con un infinitivo de perfecto. ¿Vale? Lo he hecho más corto en este caso. Venga, el verbo principal es este, que es tercera persona del singular y en presente, indicativo, voz activa. Y el infinitivo de perfecto. ¿Vale? O sea que está bastante sencillo de ver. Ahora, el sujeto del verbo principal es este, ¿no? Caesar, como la otra frase. Y nos encontramos con dos palabras. Esta de la segunda declinación, que como podéis ver aquí, está en acusativo. Y este es un neutro de la tercera, que en este caso puede estar en nominativo, vocativo y acusativo. Nominativo no tendría ningún sentido porque no tenemos con qué concertarlo. Vocativo no es una llamada, va a ser acusativo. Entonces, acusativo plural y acusativo singular. ¿Vale? Este de la tercera y este de la segunda. Todo ello es la oración subordinada sustantiva de infinitivo. ¿Vale? Una oración de infinitivo para cortar, que cumple función de complemento directo del verbo. Y ahora, como hemos dicho antes, esto será el sujeto y esto será el complemento directo. Si tuviese preposición, nunca podría ser ni sujeto ni complemento directo, sería circunstancial, como pasaba antes. Una vez tenemos esto, nos ponemos con la traducción. El sujeto, César, este verbo significa no conocer o desconocer, ¿vale? Entonces, desconoce, nexo, que, y empezamos con la oración subordinada. Los helvecios, ¿vale? Un pueblo que estaba en la Galia, han atravesado y, por último, el río, ¿vale? También podemos traducirlo como César desconoce a los helvecios haber atravesado el río. Pero veis, en este caso quedaría rarísimo y bastante mal. Por lo tanto, debemos siempre tirar por la subordinada de infinitivo. Yo siempre os aconsejo que hagáis esta porque es la que se va a dar siempre, ¿vale? Que no vais a tener ningún problema. Antes de acabar, hacer un pequeño repaso de lo que tenemos que recordar del infinitivo, que es un sustantivo verbal, es decir, que cumplía una función propia de un sustantivo para el verbo principal, normalmente complemento directo o sujeto, aunque esté en menor medida, que tiene tiempo, presente, perfecto y futuro, y que tiene voz activa y pasiva. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el de presente activa es amar, pero el de presente pasivo, ser amado. Perfecto activo, haber amado. Perfecto pasivo, haber sido amado. ¿Vale? Nosotros el futuro no lo tenemos. Entonces
tendremos que hacer otro tipo de cosas, ya lo veremos. Y luego que tiene sus propios complementos, sujeto, complemento directo, indirecto, circunstanciales, etcétera, como cualquier otra forma verbal. Muy importante, ese sujeto está en acusativo, no en nominativo. ¿Cómo se forma? El infinitivo de presente es la raíz de presente más re, ¿vale? Teniendo en cuenta siempre las excepciones de la tercera, que tenía una e, ¿vale? Ahí de como vocal de apoyo, y la mixta, que su i se abría en e por influencia de la tercera y de la segunda, que es de la que parte todo. Y luego el infinitivo de perfecto es la raíz de perfecto más ise, ¿vale? Sin ninguna excepción. ¿Cómo debemos traducirlo? Pues el infinitivo de presente como nuestro infinitivo de presente o como una oración subordinada, sustantivo, que refleje simultaneidad. Y el de perfecto como un infinitivo de perfecto o como una oración subordinada que refleje anterioridad, ¿vale? Si tenéis alguna duda, volvéis a lo anterior. Y ya con esto hemos acabado. Este es un poquito más largo, pero se lo merece, ¿vale? Que el infinitivo, si no, nos va a costar mucho. Si tenéis cualquier duda, ya sabéis, ¿vale?